ayudar a valorar a esas personas que estamos realizando el abordaje de por qué tienen derrame pleural. Tenemos 3 parámetros. Con uno más positivo nos da para un exudado. Son proteínas en el líquido pleural respecto al líquido, respecto a las proteínas en suero más de 0.5, o DHL del líquido pleural respecto a DHL en suero más de 0.6, o un DHL en líquido pleural mayor a 2/3 respecto en suero. Ahora, además de solicitar pues, proteínas y DHL, es importante que solicitemos dependiendo de nuestras sospechas. Si piensan que es malignidad, o hay que solicitar otras pruebas como una citología. Si pensamos que esto parece un derrame paraneumónico, pues hay que solicitar pH, glucosa, DHL, ¿ok? Etcétera. Entonces, aquí les pongo de las causas más frecuentes, ya dijimos que pues es paraneumónico. Aquí sí les diría siempre en estos casos, además de solicitar proteínas y DHL, pues tienen que solicitar pH, glucosa y gramicultivo. Para decir que está complicado, sería que tengamos un pH menos de 7.2, glucosa menos de 35, menos de 40, DHL más de 1000, pero les digo, estos dos como que están más aprobados. Hay veces que en otras bibliografías solo pueden encontrar pH y glucosa, o que tenga gramicultivo positivo. Y empiema significa que pues a la hora de hacer toracocentesis el líquido que obtengamos sea pus. Estas dos, sí, que son el derrame pleural complicado y el empiema, requieren un tubo de drenaje endopleural, además del tratamiento antibiótico. Y los pacientes que tienen un derrame pleural no complicado, aunque sea un derrame paraneumónico, únicamente sería continuar con la antibioticoterapia y prolongarla a 6 hasta 8 semanas dependiendo del paciente. Algunos datos importantes que nos pueden orientar a las causas. Por ejemplo, líquido hemorrágico, aquí sería lo que más nos puede orientar, pues esa malignidad. Si hay muchos neutros, pues nos orienta un derrame paraneumónico. Si las células predominan los linfos, pensar en linfoma o tuberculosis. Si el pH está menos de 7.2, complicado. Si tenemos amilasa elevada, pensar quizá en una fístula pancreática y que ese derrame sea secundario a una enfermedad pancreática. Glucosas bajas, complicado paraneumónico. También va a estar baja en tuberculosis o en afección pleural por enfermedades, ya sea por AR y también en lupus. Y kilotórax cuando tengan más de 110 triglicéridos, que eso es por alteración o lesión del conducto torácico. Y bueno, ya pues de acuerdo a la causa tenemos que dar el tratamiento, ¿ok? Dicen que la GPC pone una glucosa menos de 60. Bueno, pues si es así, para menos de 60 entonces para fines de su examen. Muchas gracias a Luis por darnos ese dato. Aquí también, o sea, es que desde menos de 60 sí se puede tomar en cuenta como ya glucosa baja. De hecho, aquí también se las puse menos de 60. En general, entre más baja esté, pues más, digamos, más nos orienta que esto es un derrame complicado. Pero sí, entonces nos vamos a quedar con 60 para fines de su examen, ¿sale? Muchas gracias, Luis. Muy bien, y ahora vamos a pasar a otro problema de la patología pleural, que es la acumulación de aire. A la acumulación de aire le vamos a llamar neumotórax. Tenemos neumotórax espontáneo o neumotórax traumático o secundario. El neumotórax espontáneo es donde no hay un trauma o una punción que comunique, digamos, el alveolo con el espacio atmosférico, sino más bien lo que pasa es que la cavidad pleural se comunica con los alveolos. Esto puede ser en pacientes que tengan alguna alteración del parénquima pulmonar, donde se rompa una bula, por ejemplo, y se genere el neumotórax, ¿ok? Ahora, para factores de riesgo donde tengamos neumotórax espontáneo, aquí se las pongo esta lista. Podemos tener neumotórax primario o secundario. Neumotórax primario se refiere a un neumotórax espontáneo en donde no encontramos alteraciones del parénquima pulmonar, ¿ok? Esto es frecuente en hombres jóvenes y altos. Y neumotórax espontáneo, pero secundario, en general aquí es donde sí hay alteración del parénquima pulmonar, ¿no? Aquí por eso les ponen fibrosis quística, TB, EPOC, enfermedad pulmonar intersticial. Y ahí pues quizá teníamos una bula grande que se rompió y pues se comunicó hacia el espacio pleural. Ahora, ¿cómo vamos a decidir si tenemos un paciente con neumotórax? ¿Cómo van a decidir si ese paciente es candidato a drenaje o únicamente tratamiento de soporte con oxígeno y vigilancia? ¿Qué es lo más importante?
Exacto, las dos cosas, ¿no? Síntomas y el tamaño del neumotórax. Entonces, siempre es muy importante que a los pacientes con neumotórax les soliciten una radiografía de tórax en 2 posiciones y con base en esto vamos a evaluar el tamaño. El tamaño lo vamos a determinar con la separación de las hojas pleurales, tanto en apical como en lateral. En general, si este es mayor de 2 centímetros, lo vamos a considerar que es grande, ¿sí? En cualquiera de los dos lados, y esos pacientes no se pueden quedar únicamente con vigilancia, sí tendríamos que poner un tubo de drenaje. Entonces, si el paciente está asintomático, ¿sí? Y el neumotórax es menos de 2 centímetros, les diría, este paciente es candidato a que lo dejen en tratamiento de soporte con oxígeno suplementario, pero acuérdense que es oxígeno a alto flujo. Esto quiere decir que es al menos 10 litros por minuto, al menos, ¿ok? Entonces necesitan una mascarilla reservorio o puntas de alto flujo. Estarle tomando radiografías seriadas, en general cada 24 horas, para ver que sí se esté reabsorbiendo. Y si su paciente tiene síntomas o tiene un neumotórax grande, más de 2 centímetros, entonces sí es candidato a drenaje o colocación de tubo endopleural. Le pueden hacer un drenaje simple o colocarle un tubo. Y ya si el paciente quizá con esto no responde, tiene fracaso en la reexpansión, ahí podemos, o fugas persistentes con el tubo endopleural, ahí es cuando, neumotórax recurrentes también son indicaciones ya de procedimiento quirúrgico, pero esto nunca en general va a ser como de primera instancia. Ahora, aquí tenemos una diapositiva de neumotórax a tensión. Los pacientes con neumotórax a tensión son aquellos pacientes que, pues, la acumulación de aire que se genera en este espacio pleural va a ser súbita y muy importante, que va a generar compresión total del parénquima pulmonar, que va a generar desviación de la vía respiratoria. Esto también va a conllevar a que se comprima, ¿okay? O que se desvíe el mediastino y se comprima las cavidades cardíacas, va a disminuir el retorno venoso, va a disminuir el riesgo, el gasto cardíaco, y eso va a conllevar a que nuestro paciente tenga un choque obstructivo, ¿ok? Que tenga datos de bajo gasto, que esté hipotenso, que no escuchen ruidos en esa hemitórax. Y entonces, ¿aquí qué harían con este paciente? Si les ponen un caso de neumotórax, le piden una radiografía, o ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Exacto, puncionar. Aquí no podemos perder tiempo en radiografías. Acuérdense que el diagnóstico es un diagnóstico clínico, ¿ok? Aquí les pongo cómo se verían las radiografías, pero nada más por si se las llegaran a poner, pues vemos que hay desviación de la línea media, que no vemos nada de trama en este campo, pero sin duda el diagnóstico es clínico, no hay que perder tiempo en pedir radiografías, porque si hacemos eso podemos, pues, generar que el paciente caiga en paro. Acuérdense que este es dentro de las causas de paro cardíaco, y hay que hacer un drenaje inmediato, ¿ok? Es en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Alguien pone ahí que en el quinto espacio. En el quinto espacio, sí, es cuando vamos a poner un tubo de drenaje, no una descompresión urgente, ¿ok? Entonces, sí, en el quinto espacio, pero eso es para cuando vamos a dejarle un tubo de drenaje, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver otro caso clínico. Aquí tenemos una mujer de 35 años que viene a valoración porque tiene tos y sibilancias, que ocurren varias veces a la semana, no se relacionan con el ejercicio. La paciente tiene diagnóstico de asma, para lo cual había estado en adecuado control con budesonida. Y dice que actualmente necesita utilizar el albuterol 5 veces a la semana con adecuada respuesta. Los síntomas la han despertado una vez al mes, una vez en el último mes, y no tiene otros síntomas adicionales. La paciente no fuma, tiene una buena técnica de inhalación y a la exploración física, pues sus signos vitales son normales, satura bien. Y les preguntan qué le dejarían: formoterol, acitroprednia o tiotropio. Ok, muy bien. La respuesta correcta es la respuesta A, que es agregar formoterol. Aquí este es un caso de una paciente que tiene asma persistente leve, donde ya tiene esteroide inhalado, pero persiste con síntomas, lo cual la lleva a utilizar el albuterol 5 veces a la semana. Entonces, por eso es que hay que dejarle además formoterol diariamente. Acitromicina o antibióticos no son de utilidad en el contexto de asma. Prednisona lo vamos a utilizar en exacerbaciones de asma, y tiotropio en general pues están hasta el escalón 5 o 6 del tratamiento para asma. ¿Se tienen que cumplir todos los criterios o solo uno para clasificarlo? Con el solo uno.
¿sí? Se puede clasificar. Y pues el más grave, ¿no? O sea, si el paciente quizá les ponen que tiene síntomas diurnos únicamente, no sé, 3 veces a la semana, pero nocturnos tiene 5 veces al mes, pues hay que utilizar ese, que es el como síntoma más grave para clasificarlo, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí tenemos una mujer de 36 años que viene a valoración porque dice que pues tiene diagnóstico de asma y ha cambiado un poco su estado. Tiene diagnóstico de asma confirmado por espirometría y nunca ha requerido hospitalización. La paciente no fuma, tiene rinitis alérgica y está en tratamiento con albuterol por razón necesaria. Lo utiliza 3 veces a la semana, pero o sea, nunca más de una vez al día. Tiene buena técnica y pues sus signos vitales son normales, satura bien. La espirometría de hoy es normal y su espirometría de hoy es normal. Entonces, ¿qué le dejan? Le dejan beclometasona con albuterol, le hacen una prueba de estimulación con metacolina, le dan Montelukast o no requiere tratamiento. Bueno, aquí me pusieron la respuesta B, pero entonces, ¿cómo clasificarían a esta paciente? O sea, la paciente dice que utiliza su inhalador, le es necesario utilizar el inhalador 3 veces a la semana. Entonces, esta es una paciente con asma persistente leve, ¿ok? Y no la podemos dejar sin esteroide. Acuérdense que la base del tratamiento de asma son los esteroides inhalados. Entonces, esta paciente solamente está con un beta agonista de acción corta y no es adecuado. Tiene que tener un esteroide inhalado. Entonces, aunque la exploración ahorita esté normal y la espirometría esté normal, lo que nos guía el tratamiento también son los síntomas de la paciente, ¿ok? Justo por eso vino a valoración, porque ha tenido muchos síntomas, ha requerido utilizar su inhalador, entonces sí tenemos que dejarle un esteroide inhalado, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos otro caso. Este es un hombre de 40 años que es evaluado 10 días después de acudir a urgencias por tos o presión torácica, sibilancias y disnea. Se trató con albuterol y un curso de 5 días de prednisona con mejoría franca. Además dice que tuvo un episodio similar hace un año y pues ahorita viene a valoración. Todo está normal. Le hicieron una espirometría donde también está normal y les preguntan que qué sería lo más apropiado para confirmar el diagnóstico. Pedirle una prueba de estimulación con metacolina, hacerle una tomografía de tórax de alta resolución, hacerle una radiografía de tórax o repetirle espiro. Entonces es un hombre de 40 años que pues acaba de tener un episodio que parece como una exacerbación de asma, que respondió con inhaladores y con prednisona. No tenemos diagnóstico, pero ya ha tenido 2 eventos así y la espirometría es normal. El tener una espirometría normal, acuérdense que no descarta asma, porque asma es una enfermedad que tiene síntomas intermitentes y que de igual forma la espirometría puede estar en ocasiones normal y que únicamente sea anormal cuando el paciente se someta a los estímulos que generan la broncoconstricción. Entonces, como ya comentaron, en estos casos donde la sospecha es alta, hay que someterlos a pruebas de broncoprovocación para poder hacer la espirometría. Aquí tenemos otro caso. Esta es una mujer de 27 años que es evaluada por tos o presión torácica que ocurren durante el ejercicio. Dice que está entrenando para su maratón, pero no ha podido incrementar su primer maratón, pero no ha podido incrementar la intensidad por los síntomas. A la exploración física, los signos vitales son normales, la espirometría basal es normal, pero le hacen un espiro después de realizar ejercicio, donde sí se documenta una disminución de la FEV1. ¿Cuál sería el manejo apropiado en esta paciente? Salmeterol inhalado diario, budesonida inhalada 2 veces al día, budesonida y formoterol inhalado antes del ejercicio o budesonida y pratropio antes del ejercicio. Perfecto. Entonces, en asma inducida por ejercicio, también aquí siempre hay que dejar esteroide a los pacientes, ¿ok? Y aquí se sugiere que antes de hacer ejercicio, los pacientes se realicen inhalación de budesonida formoterol o de un esteroide más formoterol. Formoterol, acuérdense que es un beta agonista, pero de acción prolongada, pero que su inicio de acción es inmediato. Entonces, también lo podemos usar como fármaco de rescate en estos pacientes, ¿ok? Budesonida 2 veces al día no es adecuado, únicamente es antes del ejercicio y además hay que agregar un beta agonista que tenga inicio de acción rápido para que no le impida poder realizar el ejercicio, y patropio nunca es de elección, ya les dije, hasta escalones muy tardíos. Bueno, entonces para el diagnóstico de asma necesitamos que pues tener síntomas. Los síntomas más frecuentes son disnea, tos, sibilancias o presión torácica. Estos síntomas en general son variables en frecuencia y en intensidad. Eso va a depender, pero no se debe, perdón, hay una pregunta, dice, no se debe indicar el ABA si no se indica un esteroide, ¿verdad? O sea, el ABA puede ser en el contexto de asma intermitente, que le dejemos un beta agonista y le podemos dejar formoterol, de hecho por razón necesaria, o salbutamol. ¿Por qué formoterol? Porque tiene acción inmediata. Pero solo es en el contexto de asma intermitente y que no sea asma inducida por ejercicio. Ahí sí le podrían dejar solamente un beta agonista, ¿ok? Pero si es asma persistente, ya sea leve, moderada o grave,
o asma inducida por ejercicio, siempre tiene que tener un esteroide su paciente, ¿ok? Más o menos lo que quieran, pero siempre un esteroide. No sé si quedó claro, ahorita igual les voy a poner un escalón de tratamiento. De los síntomas más frecuentes les diría tos, disnea, sibilancias, desencadenado por algún estímulo, correr, el contacto con mascotas, ciertas temporadas del año, en la noche empeoran los síntomas o en la mañana. Y pues tenemos que tener evidencia de que hay una limitación al flujo de aire expiratorio. Entonces, para eso solicitamos la espirometría. La espirometría obviamente es la piedra angular del tratamiento. La espirometría vamos a ver una disminución de la relación FEV1-FEVC, es decir, del volumen expirado en el primer segundo con la capacidad vital forzada. ¿Ok? Esto nos va a decir que hay un problema obstructivo. ¿Cuánto tiene que estar en esta relación para decir que hay un problema obstructivo? ¿Cómo tiene que estar la relación? Exacto, menos de 70%, menos de 0.7, como se los quieran poner ahí, pero bueno, ya saben ustedes, ¿ok? Eso nos dice que hay un problema obstructivo. Lo más frecuente es que o sea asma o sea EPOC. La clínica nos va a ayudar a orientarnos a qué puede ser, pero sin duda, ¿sí? El siguiente paso es, hay que ver si hay reversibilidad con el uso de broncodilatadores. Entonces, si sí está baja la relación, y siempre, ¿sí? Hay que hacerle, aunque pensemos justo de EPOC, pues tenemos que hacer una prueba de reversibilidad a broncodilatador para corroborar si esto es asma o es EPOC. ¿Cuánto se considera que debería mejorar para que ustedes digan que sí tuvo reversibilidad? Perfecto, más de 12% o más de 200 mililitros. Esto se considera que sí fue reversible, ¿ok? Entonces, lo primero sería una relación FEV1-FEVC baja, menos de 0.7 o 70%, y después evaluar respuesta a broncodilatador con un aumento de la FEV1 más de 12% o más de 200 mililitros. Si, por el contrario, la espiro salió normal y nuestra sospecha clínica es alta, hay que hacer una prueba de estimulación bronquial. Esto lo podemos hacer con metacolina, con interrupción hipertónica, haciendo ejercicio, etcétera. Y ya, si pues tenemos estos datos, podemos hacer el diagnóstico de asma. Yo tengo la duda porque en broncodilatadores son el tratamiento de elección en EPOC si no hay reversibilidad de la FEV1. Es porque no revierte, pero sí se mejora. Sí, no revierte por completo, pero sí mejora. Y digo, al ratito, ahorita que terminemos asma, vamos a ver EPOC. En general, si se fijan, bueno, hay estudios donde se ha evaluado que en pacientes con asma, si les dejan bien su tratamiento, nunca va a progresar y no van a tener, digamos, deterioro ya de la función pulmonar permanente. Pero en EPOC es inevitable, ¿sí? Y es la evolución natural de la enfermedad que va a caer la función pulmonar. O sea, eso no lo vamos a parar. Pero lo que sí es que disminuye el riesgo de exacerbaciones, dejarle su tratamiento y pues si evitamos exacerbaciones, vamos a evitar que se pierda la función pulmonar y mejoramos la calidad de vida del paciente. Entonces, no revierte a estos grados que mencionamos aquí para considerar positiva la reversibilidad, pero sí mejora la función pulmonar un poco y los síntomas del paciente y disminuyen el riesgo de exacerbaciones. ¿Ok? Muy bien, entonces ya una vez hecho el diagnóstico, lo siguiente es clasificar a nuestro paciente y lo vamos a clasificar en asma intermitente o persistente. Asma persistente se va a clasificar en leve, moderado o grave. Asma intermitente es que la persona tenga menos de 2 o menos veces de síntomas a la semana, ¿sí? Y menos de 2 veces que requiere el uso de broncodilatador. ¿Ok? Y que esto no limite su actividad de vida y que realmente pues no haya tenido más de una exacerbación en el año previo. Un asma leve que utilice su broncodilatador por síntomas más de 2 veces a la semana. Si se fijan, los síntomas diurnos y el uso de fármacos para aliviar los síntomas, pues son, digamos, el mismo parámetro, ¿ok? De síntomas nocturnos, 3 a 4 veces por mes, asma moderada que tenga síntomas diarios, asma grave que tenga síntomas todo el día, o en moderada que tenga síntomas nocturnos más de una vez a la semana, o en grave que todas las noches tenga síntomas, ¿ok? Igual, pues leve casi no va a limitar sus actividades de su vida diaria, moderada sí va a tener limitación y grave prácticamente no va a poder hacer nada porque pues todo el tiempo va a tener síntomas. Y entonces esto nos va a ayudar a ver en qué escalón de tratamiento vamos a iniciar. Intermitente podemos iniciar en el escalón 1, persistente leve en el escalón 2, persistente moderada en el escalón 3 y persistente grave en el escalón 4 a 5. Aquí les pongo entonces el escalón 1, nos dice, aquí les puse lo que está arriba de esta rayita punteada, es como lo de primera línea, ¿no? Y debajo de esta rayita punteada son otras opciones que podemos dar en el tratamiento.
Entonces, el escalón 1, asma intermitente, ¿sí? Dosis bajas de glucocorticoides más formoterol por razón necesaria. Entonces, este es el caso de un paciente quizá que tenga asma inducida por ejercicio, ¿no? Por eso le dejamos dosis bajas de glucocorticoides más formoterol por razón necesaria. Algo importante les digo aquí, todos tienen que tener sus medicamentos de rescate, que puede ser algún SABA o de hecho puede ser formoterol, ¿ok? Y aquí otra estrategia de tratamiento en estos pacientes sería dejarlo únicamente con dosis bajas, ¿sí? En lugar de formoterol, de glucocorticoides más ABA-PRN. Pero en general, pues esto es lo de elección, ¿ok? Ahora, el escalón 2, que es un paciente con asma persistente leve, son dosis bajas de glucocorticoides diarias, ¿sí? O dejarlo igual que el escalón 1. El escalón 3 son dosis bajas diarias de glucocorticoides más LABA. Y en el escalón 4 y 5 ya cambian las dosis de glucocorticoides, son moderadas a altas. Entonces, si se fijan, todos tienen glucocorticoides, 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 ¿sí? Entonces, no se les olvide que los glucocorticoides son la piedra angular del tratamiento. Ahora, ¿qué otros fármacos podemos utilizar? Ya el escalón 5, podemos llegar a utilizar tiotropio o algunos fármacos anti-interleucinas. Y los antagonistas de receptor de leucotrienos sí se pueden llegar a utilizar, como se los pongo aquí, pero realmente, o sea, no son terapia de primera línea, se pueden considerar como terapia adyuvante, sí, pero nunca jamás como primera línea, ¿ok? Para el ENARM, ¿qué leemos? ¿La GINA o la GPC? Están actualizadas las guías de práctica clínica, las chequé para POC y asma y prácticamente es lo que dicen las GPC. ¿Se puede poner la diapo anterior? Sí, se las voy a poner. En un segundito, ustedes me avisan. Preguntan que si el omalizumab estaría indicado en el escalón 5. Sí, justamente el omalizumab, sí, es un medicamento que es un anticuerpo monoclonal que se utiliza en asma, pero obviamente en asma grave. Entonces, es un fármaco que vamos a utilizar en el escalón 5 y entra dentro de este grupo. Una antiinmunoglobulina E, ¿ok? Entonces, este va hasta el escalón 5 de tratamiento, pacientes que pues ya lo tenemos con glucocorticoide vía inhalada a dosis altas, el LABA, le podemos dejar LAMA también y sigue así. Y de hecho, en el escalón 5 también podemos utilizar, como les pongo aquí, dosis bajas de glucocorticoides orales, ¿sale? Ahora, aquí tenemos otro caso donde tenemos un hombre de 30 años de edad con antecedente de alergia al polvo y al polen con diagnóstico de asma desde los 10 años, pero suspendió su tratamiento a los 25 años por decisión propia. Hace 4 días tenía faringodinia, tos, expectoración amarillenta, rinorrea hialina y estornudos. Hoy por la mañana, disnea, dificultad para hablar, puede contestar con frases, frecuencia respiratoria y cardíaca elevadas, y a la exploración física, uso de músculos accesorios de la respiración, sibilancias expiratorias. ¿Cuál sería el tratamiento que indica? Opción 1, beta agonista de acción corta inhalada cada 20 minutos, oxígeno suplementario y prednisona vía oral. Opción 2, beta agonista de acción larga, antagonista receptor de leucotrienos y oxígeno suplementario. Opción 3, sulfato de magnesio, metilpredni y oxígeno suplementario. Y opción 4, un anticolinérgico, oxígeno suplementario y teofilina. Muy bien, pues sin duda la estrategia de tratamiento sería un beta agonista de acción corta. Le vamos a estar indicando dependiendo de la gravedad, puede variar el tiempo, si cada 10 minutos hasta cada 20 minutos. Y oxígeno suplementario y de igual forma esteroides. Entonces, de exacerbación de asma, pues aquí bueno, va a ser una alteración o un cambio en los signos y síntomas de los pacientes que conlleve a la necesidad de hacer un cambio en el tratamiento de los pacientes. Entonces, aquí, para hacer el diagnóstico o sospechar de esto, el paciente va a tener pues más síntomas, que va a ser pues en general disnea, sibilancias o presión torácica. Y también podemos diagnosticar y clasificar a una exacerbación de asma con base en la flujometría. Acuérdense que el flujómetro es el dispositivo que tienen los pacientes en casa con los que están monitorizando su volumen expiratorio. Y ellos, digamos, tienen su basal. Si de su basal hay una disminución de más del 20%, eso significa que estamos ante una exacerbación. Y una exacerbación grave que sea que disminuye, sí, a más del 50% de su basal o menos del 50% de lo que tenía. Esto ya es un asma grave y pues obviamente hay que dar tratamiento a los pacientes, indicarles que si esto pasa, tienen que ir a valoración. Ahora, aquí en exacerbación de asma también hay que diagnosticar en exacerbación leve, moderada, grave o vital. Vital es prácticamente el paciente que está a punto de caer en paro, ¿ok? O que ya está en paro. Y si se fijan, aquí el paciente ya no puede hablar, ya está bradipneico, ¿ok? Porque ya se fatigó,
Y secundario a esa bradipnea es que va a tener retención de CO2. Si se fijan, el resto de los pacientes tienen alcalosis respiratoria y esto por la taquipnea, ¿ok? Entonces vemos CO2 bajos, pero aquí ya vemos acidosis respiratoria porque el paciente ya está fatigado y ya tiene respiraciones bajas, bradipnea. También tiene bradicardia, está hipotenso, tiene respiración paradójica, tiene tórax silente. Esto es porque el paciente está tan cerrada su vía aérea que no puede exhalar. Y realmente pues no escuchamos nada, ¿ok? Y tiene estado de alerta disminuido y satura menos de 90%, ¿ok? Ahora, asma leve, básicamente, pues es un paciente que, pues sí, va a tener sibilancias, pero no va a desaturar, sí, va a tener disnea, tiene sibilancias, pero no desatura, su frecuencia cardíaca está normal, puede tener un poquito elevada la frecuencia respiratoria. Un asma que es moderada, el paciente va a desaturar ya menos de 95%, ¿sí? Y va a tener ya también alteraciones en el CO2. ¿Y esto por qué? Porque va a tener taquipnea. Además, ya va a estar taquicárdico, va a usar músculos respiratorios, va a tener sibilancias y su estado de alerta va a ser normal. Dice, el paciente, el caso clínico, según una crisis leve moderada, una crisis moderada. Ajá, porque el paciente solo podía hablar frases, ya saturaba 92%, estaba taquicárdico, estaba taquipneico, entonces este se hace una crisis moderada. Y un asma grave es un paciente que tiene disnea prácticamente en reposo, que solo puede hablar palabras, que está muy taquicárdico, muy taquipneico, que tiene uso de músculos accesorios también y que ya satura menos de 90%. Si se fijan, asma moderada satura menos de 95 y asma grave menos de 90. Entonces, la saturación los puede orientar mucho y acuérdense pues que asma en riesgo vital pues es un paciente que ya ni siquiera se escucha el tórax y está a punto del paro. Entonces, para el tratamiento, aquí se los englobé en crisis leve, crisis moderada grave o crisis vital. Si es un paciente que tiene una crisis vital, pues lo más importante es básicamente ventilación mecánica invasiva. Es decir, que ese paciente se intube y se traslade a una unidad de cuidados críticos y obviamente todo el tratamiento, ¿no? Pero ya intubado. Si no lo intubamos rápidamente, pues ese paciente va a caer en paro y no lo vamos a poder sacar. Ahora, si tenemos un paciente con una crisis leve, que dijimos el paciente no desatura, sí tiene sibilancias, pero no tiene alteraciones en el CO2, no desatura, etcétera, ese paciente le podemos dar broncodilatadores de acción corta, SABA, y revalorar en una hora. Si tiene buena respuesta, una flujometría más del 60%, está asintomático, lo podemos mandar a su casa a que complete el plan de tratamiento. En los pacientes que vengan con una crisis moderada grave, como el caso clínico que vimos, ya dijimos, hay que dejar oxígeno. ¿Oxígeno suplementario en quién? Los pacientes que saturen menos del 93%. Nuestro paciente saturaba 92%. Ahora vamos a dejar broncodilatadores de acción corta, ¿ok? Les dije, van a ver dependiendo de la bibliografía, que algunos ponen cada 10 minutos, otros cada 20. En general, esto depende de la gravedad, ¿ok? Les pongo, si es leve, pongan cada 20 minutos y grave en general es cada 10 minutos a 15 minutos. Todos los pacientes tienen que tener esteroide sistémico vía oral, en general es prednisona, y esteroide inhalado también, ¿ok? De igual forma, estos pacientes se pueden revalorar en 1 o 2 horas y vemos cómo está, si ya mejoró su función respiratoria. Aquí la mayoría de los pacientes que tienen asma grave sí requieren quedarse al menos en vigilancia, pero si por algo les dicen, no, después de 1 hora de tratamiento el paciente ya está prácticamente como si nada, pues sí pueden considerar mandarlo y que complete su esquema de tratamiento con el esteroide vía oral, glucocorticoides inhalados y LABA, 5 a 7 días. Ahora, el sulfato de magnesio no se utiliza para todos los pacientes. El sulfato de magnesio, digamos que ya se utiliza como en casos muy particulares en donde ya el tratamiento inicial no fue suficiente. El paciente sigue con síntomas o sigue saturando, sigue con taquipnea, a pesar de ya el tratamiento que le dejamos de esteroides inhalados sistémicos, SABA, y el paciente persiste con una exacerbación grave. A ellos sí les podemos dejar una única dosis de sulfato de magnesio vía intravenosa, 2 gramos, ¿ok? Pero nunca es de manejo inicial, es para pacientes en general con asma grave o asma vital que no mejoran después del tratamiento inicial, ¿ok? Y pues siempre revalorar a los pacientes para ajustar el tratamiento en 2 semanas. Ya les dije. Bueno, esta pregunta estaba muy fácil, pero igual vamos a verla. O sea, les ponían un hombre de 62 años que tiene tabaquismo positivo y que el paciente viene con disnea y tos con esputo purulento. Le hacen una espirometría y tienen un FBC de 0.65 y les ponen que recuperó 50 mililitros después del broncodilatador. Entonces, aumentar 50 mililitros, eso no significa que sea reversible. Entonces, pues, ¿cuál es el diagnóstico? Pues EPOC. Ahora vamos a ver este caso.
Aquí nos ponen que este es un hombre de 59 años que viene a valoración porque tiene 6 meses con tos productiva y esputo y disnea de esfuerzo, ¿ok? Tiene disnea cuando camina rápido o sube una pendiente. El paciente tiene historia de tabaquismo positivo, con un índice tabáquico de más de 45 paquetes por año, pero dejó de fumar hace 2 años. Y el paciente está utilizando albuterol desde que le dijeron que tenía EPOC hace 3 meses. Por lo demás, el paciente está asintomático. A la exploración física satura 95% al aire ambiente. Tiene algunas sibilancias respiratorias. La exploración cardíaca es normal. Su última radiografía tiene los campos horizontalizados, los campos pulmonares. Y respiro, pues tenía una FEV1 FPC baja con una FEV1 del 69%. Y les dicen que qué le dejarían de tratamiento a este paciente. Opción A, fluticasona salmeterol, opción B, tiotropio, opción C, prednisona, opción C, D, roflumilast. Muy bien. Entonces es un paciente que tiene diagnóstico de EPOC. Únicamente, pues acuérdense que estos pacientes con EPOC, la piedra angular del tratamiento, aquí a diferencia de asma, son pacientes con que les dejemos LAMA, ¿ok? Es decir, tiotropio. Ahora, en la opción A nos ponen un esteroide inhalado. ¿Quién se acuerda qué pacientes con EPOC son candidatos a utilizar esteroides? Porque no todos los pacientes son candidatos a utilizar esteroides y eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, hablando de esteroides inhalados, porque si esteroide vía oral es en las exacerbaciones. Todo exacerbado hay que dejarle esteroide vía oral, pero en esteroide inhalado, ¿cuándo se lo dejarían a un paciente? Cuando tenga un GOLD C o D, que ya tenga, ¿sí? Terapia con LAMA-LABA, pero que además tenga que eosinófilos elevados, ¿ok? Más de 300 eosinófilos en sangre periférica. O que tenga asma, alguien puso por ahí, está bien, ahí sí no me asme poco. Pero entonces acuérdense que aquí los esteroides no son para todos, es GOLD C o D, que persista con exacerbaciones, a pesar de estar pues, ya con el tratamiento adecuado, LAMA-LABA, que dejó de fumar, y tenga más de 300 eosinófilos, ahí les podemos dejar esteroides, porque los esteroides inhalados en EPOC se asocian a mayor riesgo de neumonías. Entonces aquí sí los esteroides no son para todos. Muy bien, entonces, bueno, algo que no les dije, en la opción pasada creo que decía teofilina, no sé. No, eso viene después. Ahorita vamos a ver lo de la teofilina. Entonces, bueno, para hacer el diagnóstico, pues tienen que pensar que les pongan un caso de una persona con factores de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para EPOC? Tabaquismo. Entonces, quizá el antecedente de tabaquismo o vivir en un área contaminada, eso también es un factor de riesgo importante. Y que pues tengan datos sugerentes, ¿no? Que tengan tos, sibilancias, disnea. Que tengamos una espirometría donde tengamos evidencia de un patrón obstructivo, es decir, una FEV1, FBC baja, menos de 70%, que no haya cambios significativos con broncodilatador. Y si hacemos determinación de volúmenes pulmonares, que tengamos volúmenes pulmonares aumentados. Ahora, en EPOC a veces lo hacen la distinción entre variedad de enfisema o variedad bronquitis crónica. Vamos a revisar un poquito de eso. Variedad de enfisema, acuérdense que el enfisema es una definición histopatológica y bronquitis crónica es una infección clínica, ¿ok? Eso es importante. Entonces, ¿cómo definimos enfisema? Pues es una destrucción del parénquima, ¿no? Se destruye la pared alveolar, eso quiere decir que es enfisema. Y bronquitis crónica es una definición clínica, donde el paciente va a tener tos con expectoración por más de 3 meses, por más de 2 años, ¿ok? Entonces, eso es bronquitis crónica. La fisiopatología del enfisema pues es destrucción del acino y eso va a generar un aumento del espacio muerto, ¿sí? Y el paciente va a tener hipoxemia leve, pero sí hipercapnia. Aquí en bronquitis crónica va a haber mucha afección de las vías respiratorias pequeñas que van a estar cerradas y que esto va a ser por muchos mecanismos. Hay aumento de las células caliciformes que producen más moco, hay hiperplasia de las células musculares y esto va a conllevar que haya un shunt y esto va a generar una hipoxemia más importante o hipoxemia en estos pacientes. Los pacientes con enfisema clínicamente se ven peor, pero realmente el que desatura más es el paciente con bronquitis crónica. El paciente con enfisema tiene mucha disnea y el paciente con bronquitis crónica lo que más lo caracteriza es el esputo purulento. Bueno, no purulento, esputo. Y el paciente con enfisema se le dice soplado rosado y el bronquitis crónica azul abotagado, que es un paciente obeso, cianótico, porque tiene hipoxemia, ¿ok?
Ahora, ya una vez hecho el diagnóstico, los pacientes con EPOC siempre hay que clasificarlos. Acuérdense que si los clasificamos adecuadamente, esto va a hacer que sí demos un tratamiento adecuado. Entonces, siempre en asma y EPOC tienen que clasificarlos. Los vamos a clasificar con la clasificación de Gold, que ahorita vamos a ver, pero también la espirometría nos va a dar parámetros dependiendo de la FEV1 que tenga nuestro paciente. Sería un Gold 1, ¿sí? Si tiene una FEV1 más del 80% respecto al predicho, sería un Gold 2 si tiene el 50-80%, Gold 3 si tiene el 30-50% y Gold 4 si tiene menos del 30% del predicho, ¿ok? Ahora, aquí les pongo esta clasificación de la Gold, que es la que viene en la GINA y es la que viene en las guías de práctica clínica, que es Gold A, B, C y D. Entonces, ¿cómo lo vamos a clasificar? Con la clasificación de la limitación del flujo aéreo que vimos hacer en la diapositiva pasada, 1, 2, 3, dependiendo de la FEV1 que tenga nuestro paciente, pero lo que en general más les ponen es de acuerdo a los síntomas y de acuerdo al riesgo de exacerbación. Entonces, de acuerdo a los síntomas, es qué tanta disnea tiene el paciente, ¿ok? Y vamos a clasificar un paciente muy sintomático de acuerdo a estas escalas que les pone aquí, MMRC y la escala de CAT. La escala de CAT es una escala muy compleja que evalúa varios parámetros, no se la tienen que aprender, les diría solo apréndanse que es más de 10. Y la escala de MMRC creo que es la que más les va a servir, y de hecho aquí se las pongo. El punto de corte es 2 o más, eso ya dice que es un paciente que tiene muchos síntomas. Y dice 2 es, al caminar en plano soy más lento para mi edad y me detengo por falta de aire. Si solo le falta el aire, si camina rápido, hace ejercicio intenso, este es un paciente poco sintomático, ¿ok? Entonces, hace ratito les puse un caso que tenía disnea cuando subía una pendiente. Entonces, era un paciente poco sintomático, ¿ok? Entonces, vamos a regresarnos. Entonces, si les ponen un paciente que tiene disnea al caminar en plano respecto a un ritmo normal, es un paciente que ya clasificaríamos en un Gold D o B, porque está muy sintomático. Y si no tiene disnea o solo tiene disnea al caminar rápido, hacer ejercicio intenso, sería C o A. Ahora, el riesgo de exacerbación, si el paciente ha tenido una exacerbación, ¿sí? Ese se va a clasificar en riesgo A o B. 2 o más exacerbaciones, ¿sí? O una única exacerbación que haya requerido hospitalización, C o D, ¿ok? Entonces, a ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo clasificarían a un paciente que, exacerbaciones al año? Sí, exacerbaciones al año. ¿Cómo clasificarían a un paciente que llega a valoración, tiene disnea en reposo y dice que en el último año lo han hospitalizado 2 veces? Pues exacto, ya este sería un Gold D, ¿no? Y aquí con base en esto vamos a ver qué tratamiento le vamos a ofrecer. Alguien por ahí dijo, pero miren, acuérdense que es A y B abajo, C y D arriba. Lo que está a la derecha tiene más síntomas y lo que está arriba tiene más riesgo de exacerbarse. Muy bien. Ahora vamos a ver este caso clínico. Aquí nos dice que esta es una mujer de 67 años que acude a consulta de seguimiento posterior a hospitalización por una exacerbación de POC. Es la tercera hospitalización en los últimos 6 meses. Suspendió tabaquismo desde el diagnóstico de su enfermedad. Está en tratamiento con budesonida, tiotropio, salmeterol. Tiene una adherencia a los medicamentos con buena técnica de aplicación. Utiliza oxígeno en casa. Entre las exacerbaciones persiste con tos productiva y a la exploración física sus signos vitales son normales. Satura 92%, con oxígeno a 2 litros por minuto. Tiene un expiro con una FEV1 del 55%. Tiene todas sus vacunas y ya le indicaron rehabilitación pulmonar. ¿Cuál es el mejor tratamiento a agregar? ¿Acitro, predni, N-acetilcisteína o teofilina? Bueno, aquí me está poniendo la opción 2, algunos opción 4, aquí sí hay más dudas. Entonces, a ver, imagínense que esta paciente les dice que tiene disnea al caminar una cuadra. ¿Qué Gold le dan? Exacto, si tiene disnea al caminar una cuadra y se ha exacerbado en los últimos, es la tercera hospitalización en los últimos 6 meses, pues esto sería un Gold D. Aunque no nos digan los síntomas de la paciente, sabemos que va a estar entre un Gold C o un Gold D. ¿Por qué? Por las exacerbaciones que ha tenido, 3 exacerbaciones. Ahora, está en tratamiento con bude, tiotropio y salmeterol, ¿ok? Esteroide, lama y lava, ¿sale? Y sigue exacerbándose. Algunos me dijeron prednisona. A ver, prednisona solo es para una exacerbación. La paciente viene a consulta de seguimiento posterior a una exacerbación. O sea, no es predni. Predni es en el momento de la exacerbación, pero o sea, un esquema de 5 a 7 días y ya.
Ahora, teofilina. La teofilina nunca la van a dejar en un paciente con EPOC. ¿Sí? De hecho, hasta las guías de práctica clínica mencionan ahí, la teofilina no se debe utilizar por el riesgo de efectos adversos graves, principalmente arritmias cardíacas. No hay ninguna indicación en general, les diría, para dejar teofilina en EPOC. Ya no se utiliza, en algún tiempo se usó, actualmente no es adecuado, no genera un beneficio y sí genera efectos adversos graves. En acetilcisteína se pudiera llegar a considerar, sí, para disminuir la cantidad de esputo, pero realmente no tiene un impacto en el tratamiento y como ya dijeron sus compañeros, aquí la respuesta correcta es la respuesta 1, acitromicina. Los pacientes que están en un GOLD C o D, que se siguen exacerbando y que tienen fenotipo bronquitis crónica, se benefician de dejarle acitro o roflumilast. Alguien pone por ahí que por qué se les deja acitro. Los pacientes que, como les comento, tienen fenotipo de bronquitis crónica y que se sigan exacerbando a pesar de ya tener una doble o triple terapia, previene exacerbaciones el dejarles dosis pequeñas de acitro. No son dosis habituales, son dosis pequeñas que se pueden dejar hasta por un año, ¿ok? Y si no, les podemos dejar roflumilast, ¿ok? Aquí roflumilast no venía la opción, pero es la otra estrategia que podemos hacer en estos pacientes que persisten con exacerbaciones y que tienen fenotipo de bronquitis crónica. Ok, ahora del tratamiento no farmacológico, sin duda lo más importante es el cese del tabaquismo. Si un paciente no disminuye el tabaquismo, o no deja el tabaquismo, más bien, esto va a conllevar una pérdida exagerada de la función pulmonar y mayor riesgo de exacerbaciones. Rehabilitación pulmonar en todo paciente posterior a una exacerbación. Vacunación, acuérdense que requieren vacuna para influenza y neumococo. Y de los farmacológicos, broncodilatadores, corticosteroides inhalados, inhibidores de la fosfodiesterasa 4 como roflumilast, antibióticos como acitromicina, y los mucolíticos los pongo hasta el final porque puede ser como una acetilcisteína que realmente no tiene un impacto, no disminuye las exacerbaciones, pero sí nos puede ayudar un poquito pues, a disminuir la cantidad de esputo y que el paciente no se sienta tan incómodo, ¿ok? Bueno, vamos a ver este caso clínico. Dice, esta es una mujer de 59 años que está hospitalizada porque esta es su primera exacerbación de EPOC. Y lleva 5 días hospitalizada y pues ya prácticamente se va a ir a casa. La paciente fumaba, pero dice que dejó de fumar hace 5 años, tiene todas sus inmunizaciones y está en tratamiento con tiotropio y albuterol. Ya la prednis se la van a suspender el día de hoy. La paciente satura sibilancias, la exploración cardíaca es normal, la VH es normal y en su caso tiene un pH 7.42, CO2 de 44 y PO2 de 55. ¿Cuál sería lo más apropiado? Dejarle aminofilina, oxígeno suplementario, ventilación mecánica no invasiva en casa o suspender la terapia que tiene. Perfecto, ¿no? Entonces aquí es dejar oxígeno en casa, vemos que tiene una oxigenación, una saturación del 37%, todos los que saturan menos de 88 se benefician de dejarles oxigenoterapia, al menos 13 a 15 horas en casa. Ventilación mecánica invasiva no es adecuado porque esto nos tenemos que fijar en el CO2. Si la persona tiene acidosis respiratoria, ahí sí se beneficia, pero si no tiene acidosis respiratoria, pues en general no le vamos a dejar, ¿ok? Bueno, entonces aquí les pongo las indicaciones para oxígeno suplementario, PaO2 menor o igual a 55 o una saturación menor o igual a 88. Esto es para todos, ¿ok? Pero sí podemos iniciar apoyo con oxígeno suplementario si el paciente satura 89 o menos, o si tiene una PaO2 menos de 60, pero que además tenga esto, que tenga falla cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar, o que tenga un hematocrito igual a 55. Le diría, si ya no se quieren hacer bolas porque yo sé que ya tienen 1000 cosas en la cabeza, pues nada, apréndanse 88% menos o 55 milímetros de mercurio de PaO2 o menos, ¿sale? Y como les dije, al menos 13 horas de oxígeno suplementario. No hay que llevarlos a saturaciones elevadas porque eso les genera más daño y de hecho les puede generar retención de CO2 en estos pacientes si les ponemos oxígeno a dosis altas. Entonces, la idea es que saturen pues entre 88, máximo 92, ¿ok? Esas serían las metas para un paciente, ¿no? ¿Vale? Y bueno, entonces ahora respecto al tratamiento farmacológico. Entonces, el tratamiento farmacológico va a depender del estadio que le hayamos dado a nuestro paciente. Aquí nos dice, un GOLD A lo podemos dejar con un broncodilatador de acción corta por razón necesaria. Un GOLD B lo vamos a dejar con un LAMA, al igual que un GOLD C. Y un GOLD D, LAMA más LAVA. ¿Ok? Aquí algo es importante también. Si tenemos un GOLD A, es decir, un paciente que nunca se ha exacerbado, y que tiene POC, no se ha exacerbado y nada más tiene disnea cuando no se sube una pendiente, lo dejamos por razón necesaria, pero nos dice, bueno, pues esto sí me está limitando un poquito mi actividad,
o he estado con mucha tos, ¿no? Aquí entonces podemos escalar la terapia, ¿ok? Entonces la terapia la dejamos conforme al gol, digamos, inicial y como a los síntomas o la evolución del paciente, ¿ok? Sí podemos escalar la terapia con base en la evolución que vayamos viendo. Ahora, aquí siempre es lo mejor, si les ponen las dos opciones, por ejemplo, teotropio o formoterol, aquí siempre lo mejor sería un LAMA, ¿ok? Los LAMAs sí tienen efecto en la reducción de las exacerbaciones y son superiores a los LABA. ¿Okay? Entonces, aquí sí creo que es muy importante que no se les olvide eso. De los esteroides inhalados, cualquiera puede ser, estas son las recomendaciones. Un paciente que tenga exacerbaciones a pesar de terapia dual, LAMA más LABA, ¿sí? Y que tenga eosinófilos mayor a 300 o que tenga sobreposición asma EPOC. Si no tiene esto, no hay que dejarlo, ¿sí? Y en contra de su uso, que tenga antecedente de infección por micobacterias, que tenga neumonías de repetición o que tenga menos de 100 eosinófilos, ¿ok? Entonces, en general, para considerar dejarle ya los esteroides inhalados, el paciente tiene que tener, ¿sí? LAMA más LABA. O sea, no pueden dejar LAMA y ya le van a dejar los esteroides. O sea, tiene que tener LAMA, LABA, ¿sí? Más y más de 300 células en sangre y que se siga exacerbando, ¿ok? O sea, sí tienen que ser todos, no solo uno de esos. Tiene que ser un paciente GOLD C o D que persista con exacerbaciones a pesar de terapia dual y que tenga más de 300 eosinófilos. Tiene que cumplir todo, ¿ok? O la otra opción es que tenga asma EPOC, ¿ok? Entonces es que tenga todo esto o la otra opción es que tenga asma EPOC, ¿sale? Nunca jamás dejar esteroides si el paciente tiene menos de 100 eosinófilos en sangre. Y para el ajuste de broncodilatadores, entonces si el paciente sigue exacerbando y está con un LAMA o LABA, pues hay que dejar LAMA, LABA primero, ¿no? O sea, eso sería lo primero. Ahora, el paciente se sigue exacerbando y ya está con LAMA, LABA, hay que ver cómo están sus eosinófilos. Si sus eosinófilos están más de 300, le vamos a dejar esteroides. Pero si el paciente ya está con LAMA, LABA y sus eosinófilos están menos de 100, aquí entonces no podemos dejar esteroides. Tenemos que evaluar otra estrategia. ¿Qué otra estrategia tenemos? Roflumilast o acitromicina, ¿ok? Esto para los pacientes que se sigan exacerbando, tengan ya doble o triple terapia, o sea, porque si se fijan, estos de triple terapia que se siguen exacerbando también son candidatos a roflumilast o acitromicina. ¿Cuál es el régimen de acitromicina para prevenir exacerbaciones? ¿O solo en exacerbaciones? No, esto es para un paciente que no está exacerbado. Esto es para un paciente, estamos hablando ahorita del tratamiento, digamos, en asma crónico. Y aquí se dan dosis menores. Aquí les dejamos 250 miligramos cada 24 horas, ¿ok? Entonces no son dosis, digamos, terapéuticas, para profilaxis para prevenir. Entonces, un paciente se sigue exacerbando, está con ya doble terapia, pero no es candidato a glucocorticoides, le podemos dejar roflumilast o acitromicina. Se sigue exacerbando y está con triple terapia, le podemos dejar roflumilast o acitromicina. Se sigue exacerbando, pero solo tiene LAMA, pues le agregamos un LABA. Se sigue exacerbando, pero tiene LAMA-LABA, tiene más de 300 eosinófilos, le agregamos glucocorticoides inhalados. Ahora, si el paciente lo que tiene es disnea, no son más exacerbaciones, y solo está con LAMA, pues agreguen LAMA-LABA, ¿ok? Y a la inversa. ¿Ok? Entonces, ¿sí quedó claro esto? ¿Cómo van a hacer el tratamiento? Uno es cómo lo van a iniciar de acuerdo al GOT, esta tablita que les puse aquí, y otro es cómo lo van a, digamos, progresar, ¿ok? Que eso tiene que ver cómo está de síntomas el paciente, si tiene disnea o si tiene exacerbaciones. Entonces, si tiene, por ejemplo, disnea el paciente, pues ahí no son indicación de dejarle esteroides inhalados, ahí no es indicación de dejarle acitro, ahí no es indicación de dejarle roflumilast. Estos fármacos, roflumilast, acitro y glucocorticoides son para pacientes que se sigan exacerbando con fenotipo de bronquitis crónica, GOLD COD. Bueno, ¿tiene alguna duda? ¿O sí quedó claro? Bueno, si no tiene una duda, vamos a ver este caso. Dice, mujer de 61 años que es evaluada en el servicio de urgencias con exacerbación de POC. Está caracterizada por incremento en la disnea, sin aumento en la producción purulenta de esputo. Sus fármacos en casa incluyen inhalador con mometasona, formoterol, bromuro de tiotropio y salbutamol de rescate. No requiere oxígeno en casa, tiene una temperatura de 37.2, una presión arterial de 135/82,